Habíamos dicho que Che, existían dos tipos de fracciones, ¿sí? Que eran las propias y las impropias. Entonces vamos a poner acá las fracciones propias, aquellas en donde el numerador, que era el número A, era más chico que B, ¿sí? Entonces se escribía A sobre B y A es menor a B, ¿sí? Entonces habíamos visto que algún ejemplo de estas fracciones era, por ejemplo, 1/2, 3/4, 7/9, ¿sí? En donde el cociente entre el numerador y el denominador siempre me iba a dar un número decimal que iba a estar ubicado entre el 0 y el 1. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Entonces, toda fracción propia es aquella en donde el numerador, que es el número que va arriba, es más chico siempre que el denominador, ¿sí? Después estaban las fracciones impropias. Las impropias también se escribían como un número A sobre B, pero ahora el número A es mayor que B, ¿sí? Esto significa que el numerador siempre va a ser mayor que el denominador, ¿sí? Dentro de las fracciones impropias, en donde el numerador es más grande que el denominador, habíamos dicho que las podíamos escribir como un número mixto, ¿sí? El número mixto estaba conformado por una parte entera y una parte fraccionaria. Y esto se veía claramente cuando yo iba a representar una fracción impropia. Por ejemplo, si yo tengo que representar la fracción 3/2, como lo hacían en la primaria con los cuadraditos, tengo que tomar una parte entera, dividirla en dos partes, porque es la cantidad de partes que tengo que dividir según lo que me indica el denominador, el número de abajo. Y luego tengo que pintar la cantidad de partes del número de arriba que me indica, ¿no? Como tengo que pintar 3 de 2, no me alcanza, porque fíjense que acá, cuando yo pinto estas dos que dividí el entero. Entonces, tengo que hacer un cuadradito más y también dividirlo en dos partes, ¿sí? Entonces, de este cuadradito nuevo que hice, lo que voy a hacer es voy a pintar una sola parte, ¿está bien? Entonces, esta fracción 3/2 representada así, me quedaría 2 pintados de 2 que dividí y un pintado de 2 que dividí el entero, ¿sí? Este número, 2 sobre 2, representa la parte entera, porque en realidad habíamos dicho que si yo tengo que tomar la misma cantidad de partes de las que dividí, en realidad no me está representando ninguna fracción, me está representando un número entero, ¿está bien? Esto es un entero o un medio, ¿sí? Y este era el número mixto que representaba a la fracción impropia 3/2. ¿Se entiende eso? sí, Bueno, profe. buenísimo. Después dijimos que si yo tenía un número mixto, también lo podía expresar como fracción impropia a través del siguiente procedimiento. Esto lo que hacíamos era, a ver, si yo lo quería escribir como una fracción, en donde tengo un numerador y un denominador, el denominador iba a ser el mismo número del denominador de la parte fraccionaria del número mixto, es decir, el 2. Entonces acá poníamos el 2, ¿sí? Lo que iba a cambiar es en el numerador, porque en el numerador va a ir el número que va a resultar de hacer esta cuenta. 2 por 1 y al resultado le sumo el número de arriba. Repito esto, a ver. El numerito que yo voy a poner acá va a ser el resultado de hacer este procedimiento. 2 por 1 más 1, ¿sí? 2 por 1, 2, más 1 me da 3. Fíjense cómo volví a la fracción original, que era la fracción impropia 3/2. ¿Está bien? Entonces, este era el procedimiento para pasar un número mixto a una fracción impropia. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Supongamos que yo ahora tengo esta fracción, 7 quintos.
¿sí? 7/5. Si yo la voy a representar, voy a dibujar una barrita y la voy a dividir en 5 partes, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bueno. Ahora, esta fracción, como es impropia, ¿sí? Me está indicando que yo de esas 5 que dividí, tengo que pintar 7. Pero si tengo 5 partes, voy a pintar 5, no me va a alcanzar para pintar 7. Entonces, es ahí cuando tengo que hacer una nueva barrita, dividirla en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, y pintar las que me faltaron pintar. Si acá pinté 5, acá voy a pintar 2. ¿Está bien? Entonces, esta representación me está indicando que acá tengo 5 pintadas de 5 que dividí, y esta que está acá abajo me indica que tengo 2 pintadas de 5 que dividí. Entonces, esta sería la parte entera, que corresponde al 1. Y esta sería la parte fraccionaria. Entonces, ahora, esto escrito como número mixto sería 1 entero, 2. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero pasar este número mixto a fracción impropia, el procedimiento, ¿cómo era? En el denominador pongo el mismo número que tengo en el denominador de la parte fraccionaria del número mixto. Sería 5. Ahora en el numerador voy a poner el resultado de hacer esta cuenta. 5 por 1 más 2. ¿Sí? 5 por 1, 5, más 2 me da 100. Entonces, de esta manera, puedo pasar ahora el número mixto a fracción impropia. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí en la actividad tienen algunos ejercicios, creo que tienen unos números mixtos y les pide pasar a fracción y demás. ¿Sí? Entonces, con esto lo van a poder hacer. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Cómo venimos? Bien, bien. Bien, perfecto. Bien, profe. De las fracciones impropias, también había unas fracciones que habíamos mencionado, que habíamos dicho que eran aparentes, ¿sí? Que como su nombre lo indica, aparentan ser una fracción, pero en realidad no lo son. Y habíamos visto algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, 6/3, ¿sí? Recuerden que una fracción es el cociente entre dos números, ¿no? Un número que está en el numerador y uno en el denominador. Si yo hago este cociente, 6 dividido 3, el resultado va a ser 2. ¿Sí? Otra podría ser, a ver, por ejemplo, 10/5. Si yo hago este cociente, 10 dividido 5, me da 2. ¿Sí? Otra, 18/6, por ejemplo. ¿Sí? Si yo hago este cociente, 18 dividido 6, el resultado me da 3. Entonces, fíjense que en realidad estas fracciones no representan una parte fraccionaria, ¿no? Representan un número entero, ¿sí? Porque al hacer el cociente, si representara una fracción, esto me tendría que dar un número con coma, ¿sí? Pero como me da un número entero, estas fracciones no representan una parte fraccionaria, por eso se llaman fracciones aparentes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a representar la primera, que dice 6/3. A ver, si yo quiero representar esta, tengo que tomar un entero, dividirlo en 3 partes y pintar 6. Pero como no me alcanza, voy a tener que hacer otro entero más, ¿sí? También la voy a tener que dividir en 3 partes y voy a pintar las que me faltaron pintar. Si acá pinté 3 y tengo que pintar 6, voy a pintar las otras 3. Fíjense que en este caso no tengo ninguna parte fraccionaria, ¿no? Porque acá tengo 3 pintadas de 3 que dividí y acá tengo otras 3 pintadas de otras 3 que dividí. Entonces, esto me representa un entero y esto me representa otro entero. Si yo sumo esos enteros, esto me da 2 enteros. Que en realidad sería el resultado de hacer esa división, ¿vieron? Entonces, se ve claramente acá cómo esto es una fracción aparente, ¿sí?
Porque en el caso que no sea aparente, en la representación, en una de las barritas, me tendría que quedar algún cuadradito sin pintar, para que eso sea una fracción impropia y no aparente. ¿Se entiende? Sí, Bueno, buenísimo. sí. También habíamos visto las fracciones equivalentes, ¿no? ¿Es verdad? Que se obtenían haciendo una cuenta de multiplicar o de dividir. Y se multiplicaba o dividía por un mismo número el numerador y el denominador. ¿Sí? A ver, por ejemplo, a ver, si yo tengo esta fracción, 10 quinceavos, ¿sí? Y quiero escribir una fracción que sea equivalente a esta, lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar el numerador y el denominador por un mismo valor, cualquiera, ¿sí? Porque en realidad lo que estoy haciendo acá es un proceso de amplificación, se llama, ¿sí? Estoy agrandando en realidad la fracción, ¿no? Estoy amplificándola. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre multiplicar por 3, ¿sí? Podría ser otro valor, no importa el valor, ¿no? Pero yo elijo el 3, entonces, si voy a multiplicar por 3 para obtener una fracción equivalente, tengo que multiplicar el numerador y el denominador por 3, ¿sí? Entonces, fíjense, 10 por 3 me da 30, 15 por 3 me da 45, ¿sí? Entonces, esta fracción que obtuve acá, 30/45, es equivalente a la anterior. ¿Lo ven? Por otro lado, por ejemplo, si a mí se me hubiese ocurrido multiplicar por 5, en vez de por 3, puedo obtener otra fracción equivalente a esta, ¿no? Por ejemplo, a ver, 10 por 5 me da 50, 15 por 5 me da 75. Y así yo puedo obtener infinitas fracciones equivalentes a la dada. ¿Está bien? De igual manera, yo podría obtener una fracción equivalente a 10 quinceavos, pero en vez de multiplicando, dividiendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo esta fracción la divido por 5, recuerden que siempre que multiplique o divida, tiene que ser por el mismo número, ¿está bien? Arriba y abajo. Yo no puedo multiplicar o dividir este por 5 y este por 3, porque no me estaría dando una fracción equivalente, ¿sí? Entonces, ahí yo voy a elegir dividir por 5. Bueno, entonces, 10 dividido 5 me da 2, 15 dividido 5 me da 3. Entonces, ahí encontré una fracción que es equivalente a 10 quinceavos, pero a diferencia de las otras que vimos, esta la obtuve a través de un proceso de simplificación. Es decir, cuando divido el numerador y el denominador por un mismo valor, lo que estoy haciendo en realidad es simplificando, ¿sí? Entonces, cuando yo, ahora vamos a ver cómo hacer para simplificar una fracción. Cuando yo obtengo una fracción, la cual no se puede seguir simplificando, decimos que obtengo la fracción irreducible. La fracción irreducible es aquella en la cual no se puede simplificar más, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo, a ver. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 27 sobre 15, ¿sí? Si yo voy a simplificar, voy a dividir el numerador y el denominador por un mismo valor, ¿sí? ¿Qué podría ser qué número? A ver, tiene que ser un número que sea divisor del 27 y del 15 a la vez. ¿Se les ocurre alguno? ¿Qué pasa con el 2? ¿Se puede simplificar por 2? Cuando yo simplifique, voy a estar dividiendo y ese cociente me tiene que dar un número entero. No me puede dar con coma o con resto distinto de 0. ¿Se acuerdan lo de divisibilidad? Significa que si yo al 15 lo divido por 2, por ejemplo, vamos a la cuentita acá,
esto me va a dar 7 por 2, 14, al 15 me sobra 1. Entonces, como el resto es diferente a 0, decimos que el 15 no es divisible por 2. Para que sea divisible, el resto de la división tiene que ser igual a 0. Entonces, si yo ahora voy a probar por 3, por ejemplo, se ve claramente que el 15 es divisible por 3 y el 27 es divisible por 3. La otra forma era pensar, a ver, para que sea divisible el 15 por 3 es pensar en un número que multiplicado por 3 me dé 15. Lo mismo con el 27. Para que sea divisible por 3 tengo que pensar un número que multiplicado por 3 me dé 27. Bueno, de esa manera yo puedo simplificar por 3, y acá si divido por 3 me da 5, y acá si divido por 3 me da 9. Entonces el resultado es 9. ¿Sí? Como esta fracción no hay otro número entero que divida al 9 y al 5 a la vez, decimos que esta fracción que obtuve acá es irreducible. Significa que no se puede reducir más. ¿Está bien? Entonces, este es el concepto de una fracción irreducible. Es aquella que al simplificar, al hacer varios pasos de simplificación, obtengo una fracción la cual no existe un número que divida al numerador y al denominador a la vez. ¿Se entiende? Que divida y que dé un número entero, ¿no? Exacto. Así que bueno, ese sería el concepto. Entonces, volviendo a las fracciones equivalentes, ¿sí? Lo vamos a explicar directamente con un ejemplo porque es lo que van a necesitar hacer en la actividad. Ustedes tienen, por ejemplo, a ver, esta fracción. 1/2, supongamos 5/6 y 4/3. ¿Sí? Bueno, y yo quiero representar estas fracciones en la misma recta. Primero voy a representar la primera fracción en una recta. ¿Cómo hago para representar una fracción en una recta numérica? Bueno, primero vamos a hacer la recta. Esa recta la voy a dividir, voy a hacer una escala, ¿sí? En donde voy a colocar los números enteros, ¿no? 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, vamos a poner algunos más, a ver. Por ejemplo, acá, bueno, el 5, ¿sí? Bueno, esta sería la recta numérica. Entonces, para representar el 1/2, lo que tengo que hacer, recuerden que cuando lo hacíamos con las barritas, el número de abajo me indicaba la cantidad de partes que iba a dividir el entero. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Este numerito de abajo me indica la cantidad de partes que voy a dividir el entero. Entonces voy a tomar el primer entero, que sería el 1, y este segmento lo voy a dividir en 2, ¿sí? Y de esas 2 tengo que tomar una. Entonces, partiendo del 0, me muevo un lugarcito hasta acá. Entonces, el 1/2 estaría acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Supongamos ahora que yo voy a representar la segunda fracción, que sería 5/6. Bueno, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Lo único que acá, para que se vea mejor el dibujo en la recta, voy a hacer otra escala. Entonces, cada 20 centímetros ahora voy a hacer la unidad. Cuando digo unidad, me estoy refiriendo al número 1, al 2, ¿sí? Al 3. Entonces, yo voy a representar esta 5/6 ahora en esta recta. El número de abajo me indica la cantidad de partes que voy a dividir este entero. Esas partes tienen que ser iguales, por otro lado, ¿no? No puedo dividir en partes que sean de diferente dimensión, de diferente distancia. Tienen que ser partes iguales. Por eso es conveniente siempre usar una regla, ¿sí? Entonces, para dividir este entero en 6, voy a dividir 1, 2, 3,
Yo lo estoy haciendo a ojo, pero ustedes pueden usar en la hoja cuadriculada, es muy sencillo hacerlo, ¿no? Porque si ustedes tienen que dividir en 6 partes el entero, entonces cada 6 cuadraditos van a marcar el 1, cuentan otros 6 y van a marcar el 2. Entonces después, a la hora de representar, no tienen que andar dividiendo esos cuadraditos, ¿sí? El dibujo tiene que ser visible a la vista de tanto de ustedes como del que va a corregir, ¿no? Que soy yo. Entonces, ahora sí voy a representar esta fracción 5/6. Bueno, el entero lo dividí en 6, pero de esas 6 voy a tomar las 5 primeras. Entonces, desde el 0 me muevo 1, 2, 3, 4, 5. Y el 5/6 estaría acá. ¿Está bien? Bueno, y por último vamos a representar esta, también en otro eje de coordenadas. Voy a aprovechar el dibujo de la primera. Fíjense que dice 4/3. Entonces, significa que acá voy a dividir la unidad en 3 partes, ¿no? Es el numerito de abajo. Ahora, de esas 3 que dividí, tengo que tomar 4, ¿sí? Pero no me alcanza, porque hasta acá llego a 3/3, ¿verdad? Que sería el 1. Entonces, ahí tengo que dividir la siguiente unidad, que sería del 1 al 2. Lo divido en 3 partes, y ahora, si acá tenía 3/3, voy a tomar una más, ¿sí? Entonces, este valor que tengo acá sería el 4/3 que tenía que representar. Y esto es para representar fracciones en la recta numérica, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, ¿Sí? sí, sí. Perfecto. Sí. El problema pasa ahora cuando yo quiero representar las 3 fracciones en la misma recta numérica, ¿sí? Ahí es donde se me va a presentar el inconveniente, porque para eso yo no puedo dividir la misma recta numérica en 2 cada unidad para representar después dividirlo en 6, después en 3, porque se hace un lío bárbaro, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que buscar fracciones equivalentes, ¿sí? Tengo que escribir las 3 fracciones con el mismo denominador. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta que está acá, que tiene el número más grande en el denominador, que es el 6, la voy a dejar como está, ¿sí? Lo que voy a hacer es buscar una fracción equivalente para la primera y buscar una fracción equivalente para la tercera. Ambas que tengan el mismo denominador. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero ahora poner acá una fracción que sea equivalente a esta, pero que tenga el denominador 6, para que tenga el mismo denominador que este, significa que yo acá hice alguna cuenta de multiplicar para que me dé 6. Si yo acá tenía un 2 y ahora tengo un 6, significa que yo multipliqué por 3. ¿Es verdad? Porque hice 3 por 2 me dio 6. ¿Está bien? Bueno, de igual manera tengo que hacer lo mismo con el numerador. Si yo tengo un 1 y ahora lo multiplico por 3, significa que acá me va a quedar 3 por 1, 3. Y entonces encontré esta fracción, 3/6, que es equivalente a la fracción 1/2 que tengo acá. ¿Sí? De igual manera voy a hacer lo mismo con esta, que era 4/3. Pero ahora, si yo acá tenía un 3 y quiero conseguir una fracción equivalente que tenga el denominador 6, significa que este 3 lo multipliqué por 2, ¿es verdad? Porque 3 por 2 me da 6. Entonces quiere decir que este 4 que tengo acá arriba, también lo voy a multiplicar por 2. Entonces 4 por 2 me da 8, y entonces encontré la fracción 8/6, que es equivalente a la anterior, que era 4/3. Entonces ahora sí estoy en condiciones, como las 3 tienen el mismo denominador, ahora sí estoy en condiciones de representar las 3 fracciones en la misma recta numérica.
Entonces, para eso voy a hacer una recta. Yo voy a elegir la escala para que se vea bien. Cada 20 centímetros voy a poner la unidad. Entonces acá tengo el 0, acá tengo el 1, acá tendrían 2, acá tendrían 3, ¿no? Podría seguir más para allá. Pero con eso me va a alcanzar para representar estas tres. Entonces, como ahora todas tienen el denominador 6, lo único que tengo que hacer es dividir estos enteros en seis partes. ¿Se entiende? Entonces, el primero lo divido en 6. Entonces, a ver, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta parte cae justo en el 1. ¿Está bien? Entonces, entre el 0 y el 1 voy a tener 5 rayitas, porque yo no estoy contando las rayitas, sino que estoy contando las partes. Si yo cuento las partes, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. ¿Está bien? Lo mismo hago con la siguiente unidad. Acá voy a dividir de nuevo en 6 partes. Lo mismo hago con la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y ahí dividí cada entero en 6 partes que son iguales, ¿sí? Y elegí el 6, ¿por qué? Porque las fracciones que tengo que representar tienen denominador 6. Entonces, una vez que hago esto, lo único que me queda por hacer es directamente ir a la recta y colocar los valores, las fracciones que tengo acá. 3 sextos tengo que hacer del 0 moverme 3, ¿no? O sea que estoy acá y hago 1, 2, 3. Entonces el valor 3 sextos estaría ubicado acá. La siguiente era 5 sextos. Entonces, si hasta acá era 3, voy a contar 2 más, 4, 5. Entonces acá tengo el 5 sextos. ¿Está bien? Bueno, ¿y la siguiente cuál es? La siguiente es 8 sextos. Entonces, en el 1 estaría en el 6 sextos. Entonces me tengo que mover 2 rayitas más del 1, ¿no? O sea, acá estoy 6 sextos, 7 sextos, 8 sextos. Y acá entonces voy a representar la tercera fracción. ¿Sí? Y de esta manera me quedan representadas las 3 fracciones en la misma recta numérica. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No. ¿No? Con lo No, profe. Bueno, bueno. Bueno, No. bárbaro. Bueno, me alegro, me ¿Profe, se me alegro. escucha? Sí, te escucho, Tobías. Ah, ¿Me querías preguntar algo? no. Bueno, entonces, en la actividad tienen un ejercicio donde ustedes tienen que poner si la fracción es impropia, propia o aparente, simplemente poniendo la inicial, ¿no? Si es propia, tienen que poner la P. Si es impropia, la I, y si es aparente, la A. ¿Sí? Ese es el primer ejercicio, muy sencillo. ¿Está bien? Luego, en el siguiente punto, tienen fracciones impropias que tienen que expresar como números mixtos, ¿sí? Según el procedimiento que vimos. Y en el tercer ejercicio, al revés, tienen números mixtos que tienen que representarlos como fracciones impropias, ¿sí? Utilizando el procedimiento que vimos también. Ya en el ejercicio, en el cuarto, ustedes tienen una fracción y tienen 5 posibles fracciones equivalentes. Entonces, ustedes tienen que tachar ahí las que creen que no son equivalentes, ¿sí? Y como ayuda ya les digo que en cada ejercicio hay 2 que no son, ¿sí? Hay 2 que no son equivalentes. O sea que de las 5 que hay 3 que sí lo son, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben, no pueden tachar más de 2 en cada uno. ¿Está bien? Bueno, siguiente punto. Completar los casilleros para que las fracciones resulten equivalentes. Ustedes tienen, por ejemplo, a ver, una fracción así. Este es uno que estoy inventando, ¿sí? No es así. Entonces tienen un casillero acá y acá tienen el número 25, ¿sí? Entonces,
¿qué número tengo que poner acá para que esta fracción sea equivalente a esto? Bueno, ¿cómo hago eso? A ver, si yo acá tengo un 5 y ahora acá puse un 25, significa que este 5 lo multipliqué por 5, ¿verdad? Porque 5 por 5 es 25. Entonces quiere decir que para que esta sea equivalente, el 3 que tengo arriba también lo voy a multiplicar por 5. Entonces acá tendría que hacer 3 por 5, 15. El numerito que tengo que poner acá es el 15. También es bastante sencillo el ejercicio. O sea, si conocen el concepto, qué es lo que tienen que hacer, sale rápido y fácil. ¿Está bien? Y después tienen 2 puntitos más, si no me equivoco, o uno más, no lo tengo acá, pero que tiene que ver... Ah, sí, uno creo que era simplificar, si no me equivoco, ¿no? Pero el que estoy seguro que es que tienen que representar las fracciones en la misma recta utilizando fracciones equivalentes, que es el procedimiento que utilizamos aquí. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Quedó claro esto? No. No. Bueno, perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, ahora sí, como esta clase sí se está grabando, entre hoy y mañana ya se la subo al Classroom para aquel que no la pudo ver o aquel que la necesita ver nuevamente. ¿Está bien? Pero con esta explicación ya están en condiciones de hacer la actividad que les subí la semana pasada. ¿Eh? Cualquier duda que surja me la hacen a través de Classroom, como siempre. ¿Está bien? Bueno, los dejo, así descansan un ratito antes de la próxima clase por Zoom. ¿Sí? Bueno, Profe, saludo a tengo todos. otros 2 sumas. Uno de retiro y otro de profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, Chau, chau. Chau, chau. Chao.